Duc in altum, mis queridos hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Viva Cristo Rey. Bienvenidos al tercer capítulo de Consultorio con Vicente. Me pregunta un hermano si hay diferencias entre un falso papa y el falso profeta del libro del Apocalipsis, que según Fulton Sheen saldría de nuestros obispos, o sea, un papa, nos dice. Esta es la pregunta que nos hace. Bien, esto es una pregunta que obviamente tiene muchas connotaciones, muchas posibles respuestas, la mayoría de las cuales, si están bien fundamentadas, no serían contrarias al magisterio de la Iglesia, pero en la cual hay que hacer una reflexión profunda sobre la diferenciación, como nos hace el hermano pregunta sobre un falso papa y el falso profeta. Yo le he dicho lo siguiente: diferencias entre el falso papa y el falso profeta del Apocalipsis. A ver si se me entiende lo que humildemente quiero aportar. La figura del falso profeta descrita en el Apocalipsis, en concreto en el Apocalipsis 13, versículos del 11 al 18, ha sido interpretada, como les venía diciendo, de diversas maneras a lo largo de la historia de la Iglesia. Algunos padres de la Iglesia han identificado al falso profeta como un líder religioso que trabaja en alianza con el anticristo, preparando el camino para su reinado. ¿Sí? Según esta interpretación de los propios padres de la Iglesia, el falso profeta es una figura clave en los últimos tiempos. Creo que sobre esto también hemos hablado mucho, ¿verdad? Ahora bien, un falso papa, simplemente decir un falso papa, podría coincidir con esta figura, es lo que yo pienso, si, como dice Fulton Sheen, de grata memoria, surge de dentro de la jerarquía de la Iglesia. Pero sería más bien un líder apóstata que utiliza la autoridad papal para desviar a las almas hacia el error. ¿Sí? Por lo tanto, a la hora de diferenciar ambos conceptos, en primer lugar tenemos el falso papa. Sería un usurpador del trono de Pedro, promoviendo herejías o desviaciones doctrinales bajo la apariencia de autoridad legítima. Su papel sería confundir a los fieles, debilitando la fe y minando la verdadera doctrina de la Iglesia. Qué definición, ¿verdad? Más sugerente con la realidad que vivimos, esta de falso papa. Y en cuanto al falso profeta del Apocalipsis, es una figura específicamente apocalíptica destinada a trabajar directamente al servicio del anticristo. Realiza grandes señales para engañar a las naciones y dirigir la adoración hacia el anticristo. No necesariamente tiene por qué ocupar una posición dentro de la Iglesia, pero es muy probable que adopte una apariencia de religiosidad para confundir. Por lo tanto, ambas figuras coinciden en ciertos aspectos, pero el falso profeta tiene un rol más amplio que el de simplemente un falso papa y está directamente relacionado con el establecimiento del reino del anticristo. Y un falso papa, pues, si no es el falso profeta, bastante tiene con usurpar el trono, promover herejías, hacer desviaciones doctrinales, confundir a los fieles, debilitar la fe y minar la doctrina. Conclusión: aunque un falso papa puede causar gran confusión y daño, el falso profeta del Apocalipsis tiene un papel más universal y directo en el contexto de los últimos tiempos, colaborando estrechamente con el anticristo. Esta sería la respuesta conceptual a la diferenciación entre un falso papa y el falso profeta. ¿Puede un falso
papa, ser falso profeta. Claro. ¿Podría el falso profeta del Apocalipsis ser un falso papa? Obvio. Hasta el cielo no paramos. Santos o nada, viva Cristo Rey.